Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Oculus Todo el Cine? Mi nombre es Ramsés. El día de hoy quisiera compartir con ustedes algunas claves de lectura de la película Eraserhead o Cabeza de Borrador en español, del cineasta norteamericano David Lynch. Recientemente tuve la oportunidad de verla en pantalla grande como parte de la programación de la Cineteca Nacional en una versión restaurada bastante satisfactoria. Y pues eso, les invito a quedarse conmigo los próximos minutos. Esto es Bitácora Fílmica en Oculus Todo el Cine. Eraserhead narra la difícil experiencia de paternidad y maternidad que enfrentan Henry, un trabajador de imprenta que dice estar de vacaciones, y Mary, una chica de familia cuya madre consigue que ambos se hagan cargo del recién nacido. Y bueno, después de un lapso de estar juntos, la poca paciencia de Mary la hace regresar a su casa, dejando a Henry pues a su suerte con el bebé, haciéndose cargo de él y pues con sus demonios personales, ya que el personaje de Henry es demasiado inseguro. Vemos en la película muchas veces cómo sus anhelos, sus miedos y sus inseguridades son reflejadas mediante algunos escapes de cierta forma oníricos. Y quizá la primera impresión al ver la película sea de extrañeza, de una extrañeza absoluta, y dado que la escritura fílmica de David Lynch, desde esta que es su primera película de largo aliento, está basada en gran parte en la estética surrealista. Recordemos que el movimiento surrealista, surgido a mediados de la década de 1920, lo que buscaba era redefinir la realidad a partir de la imaginación, a partir de los impulsos psíquicos e irracionales. Y David Lynch, siendo un pintor de formación, utiliza muchísimo varios conceptos de lo que fue el surrealismo, en su estética y en su forma de narrar las historias. Los elementos que utiliza cinematográficamente hablando, como son el sonido, cierta música y sobre todo la imagen en sus películas, en particular en Eraserhead, remiten mucho a estos conceptos y a este movimiento artístico y cultural que fue el surrealismo. Y bueno, la construcción de toda esta atmósfera sirviéndose de el sonido, de la música incidental, extraña y antigua que presenta en la película, sumado a la imagen y a la forma en la que se van dando los acontecimientos en esta forma extraña, transitoria entre realidades. Eso es lo que nos causa tal vez esa extrañeza y esa sensación aterradora y espeluznante que puede llegar a causar la película. De cierta forma podría considerarse autobiográfica, aunque nunca se ha dicho así en palabras del director, pero bien, lo que sí ha dicho es que está inspirada en su experiencia en la ciudad de Filadelfia, justamente siendo esposo y padre en una ciudad extraña, desconocida, la cual él ha descrito como pesadillesca, justamente. La película comenzó a
rodarse en 1971 y tardó alrededor de 5 años en terminarse por cuestiones de otras actividades que David Lynch realizaba por ese entonces, y además por los problemas que tenía para financiar la producción de la película. Se terminó estrenando hasta 1977 y bueno, inmediatamente tuvo una recepción, digamos, de culto. Es de esas películas que ya tenían el antecedente de El Topo de Alejandro Jodorowsky, que es la película que históricamente se le llama pues la pionera, la primera película en adquirir como ese estatus de culto, ya tal cual, con la prensa y la crítica mencionándola de esa forma, y de cierta forma inaugurando esta tradición de las Midnight Movies, o las películas de medianoche, en los cines independientes de Estados Unidos. Eraserhead se estrena de esta forma y empieza a conseguir un séquito, un culto bastante específico. La segunda clave que quisiera retomar en este sentido tiene que ver un poco con el surrealismo, pero más con el psicoanálisis, específicamente con el psicoanálisis freudiano, y es el concepto de lo ominoso freudiano, o lo siniestro, dependiendo de la traducción, que yo prefiero en realidad la palabra inquietante, dado ya el análisis que se puede como vislumbrar de este concepto. Haciendo una muy breve síntesis, tiene que ver con situaciones extrañas dentro de lo familiar, dentro de lo que podemos reconocer como lo cotidiano, lo mundano en la vida normal. Ciertas situaciones que lo vuelven extraño de alguna forma, o inquietante, siniestro, ominoso. Y el cine de David Lynch está plagado de esto. Y Eraserhead, de cierta forma, es la película que inaugura todo esto en su filmografía, dado que es su primera película, pero desde sus cortometrajes anteriores ya veíamos un poco la aplicación, no sé si incidental o intencional, de este concepto de Sigmund Freud, que es más palpable, en mi opinión, en su serie de televisión Twin Peaks desde los años 90, sobre todo con la inclusión del personaje Bob. Para quienes hayan visto Twin Peaks, pues entenderán de qué estoy hablando. Es precisamente eso, ¿no? Es como la interrupción de algo, ya sea una persona o una situación, en un entorno que puede ser familiar, completamente normal, y para Freud es el retorno de ciertas cosas reprimidas y ya sabidas en la vida anímica infantil, y que estaban destinadas a permanecer ocultas en nuestra psique, pero que retornan en ominoso, en extraño, en inquietante o siniestro, estas cosas reprimidas. Entonces, en mi opinión, insisto, y en muchos estudios que se han hecho, lo ominoso está presente mucho en la obra de David Lynch. Hay quienes la consideran una película de terror precisamente por la creación de atmósferas inquietantes, espeluznantes, y de repente por ahí algún elemento que sí es como ciertamente parte del género del terror, pero tampoco está inscrita 100% dentro de él. En realidad, a mí me parece una película difícil de clasificar, tampoco hace falta hacerlo realmente. No se podría decir, creo yo, que es una película surrealista 100%, porque en realidad, insisto, retoma muchas cosas de lo que fue el movimiento surrealista, que inició con fotografía, con literatura, y con la película Un perro andaluz de Luis Buñuel y de Salvador Dalí, que se estrenó en 1928-29, pues es como la muestra primigenia de lo que es el cine surrealista, y tal vez la única puramente surrealista obra cinematográfica. Entonces, hablar el día de hoy, o incluso desde el 77, de una película 100% surrealista ya es un poco problemático, pues no está inscrito dentro del movimiento histórico tal cual que fue el surrealismo en su momento, pero desde luego que tiene parte de esta misma estética y de estas mismas intenciones que podríamos intuir, porque bien, no podemos meternos tal cual en la cabeza de David Lynch y saber qué es lo que intentaba, pero sí podemos hablar de lo que está tal cual en la película, y en realidad lo que provoca pues es eso, ¿no? O sea, con estas atmósferas
que construye y con la forma en la que está narrada la película. Y en sí, lo extraño de la historia hace pensar que sí tiene bastante influencia en el surrealismo. Podríamos decir incluso que es como el perro andaluz versión David Lynch. Y bien, si tienen oportunidad de ver la película, estaría genial. Es una experiencia bastante recomendable. Es algo muy distinto a muchas cosas. Es una película que pienso yo que ya tiene cierta popularidad y que vale la pena ver simple y sencillamente por ver algo distinto, tal vez a lo que se está acostumbrada. Y vale la pena sobre todo por esto que comentamos, que lo que hace es provocar ciertas cosas en el espectador directamente, ¿no? O sea, que la construcción total y lo que se sirve del lenguaje cinematográfico en tanto sonido, imagen, incluso las actuaciones, y cómo perfila a cada uno de los personajes, que son variopintos. Vamos a ver muchos personajes distintos. Lo que crean son efectos psicológicos, emocionales en el espectador, de los cuales yo pienso que pocas personas podrían escapar. Entonces, eso, para mí es una gran experiencia ver la película cada vez, y haberla visto en pantalla grande pues fue una genialidad. Así que si pueden aprovechar, adelante. Es parte de la programación de la Cineteca justo ahora, y pues invitados, invitadas están. Muchas gracias por estos minutos y pues nada, mucho cine.